Cuando aceptamos el concepto del cambio, es decir, si dejamos de pensar de la misma forma, o actuar de la misma forma, o sentirnos de la misma forma, no tomaremos las mismas decisiones que llevaron a las mismas actitudes, que crearon las mismas experiencias, que produjeron las mismas emociones, que nos hicieron sentir como somos. Cuando comienza el proceso, damos paso al río del cambio. Por un lado está el yo antiguo, y por otro, el yo nuevo. Y existe un hueco entre los dos. Y cuando se empieza el proceso del cambio, en el momento en que dejan de pensar como sí mismos, en el momento en que dejan de actuar como sí mismos, se quejan, culpan, ponen excusas, se compadecen de sí mismos o juzgan a los demás, y en el momento en que dejan de sentir esas emociones, que los redefinen, ponen un pie en el río. Y aquí viene el problema. Cuando ocurre, nos sentimos incómodos. Nos sentimos ajenos. Todo se vuelve impredecible. Y de repente nos encontramos en lo desconocido. En este momento la gente se define a sí misma. Porque lo más complicado del cambio es no tomar las mismas decisiones que antes. Y cuando empezamos a coartar esos pensamientos, decisiones, actitudes, experiencias y emociones, el cuerpo ansía la recompensa, que es la emoción que hemos conseguido definir como propia. Y el cuerpo no se familiariza con esa emoción y empieza a enviar una señal al cerebro que dice: empieza mañana. Eres un pringado. No va a funcionar. Si nos rompemos una uña, a la porra nuestro día. Y esos pensamientos son el cuerpo como mente, como verán, cuando intenten desbancarlos. Y si escuchan esa voz, como si fuese la verdad, esa voz, ese pensamiento, les llevará a la misma decisión que les llevará a la misma actitud, que creará la misma experiencia, que producirá la misma emoción, y pensarán que es lo correcto. No, es lo conocido. Cruzar el río del cambio supone la muerte biológica, neurológica, química, hormonal, adictiva y genérica del antiguo yo. Es la muerte literal del antiguo yo. Y habrá quien me diga: sí, Dr. Joe, pero no puedo predecir el futuro. Estoy en el río del cambio. Pues la mejor forma de predecir el futuro, cuando estamos en lo desconocido, es crearlo. Y solo cuando estamos en lo desconocido, cuando estamos en ese hueco, si logramos estar cómodos en él, es cuando surge la magia. De modo que invertimos una enorme cantidad de energía en construir una identidad que esté conectada al antiguo yo. Y donde prestemos atención, será donde focalicen su energía. Así que si mantienen esta fachada, el ideal de que se muevan durante mucho tiempo para perseguir una recompensa, se antepone al sentimiento de autodefinirse. Porque cuando despierten por la mañana, lo primero que harán será despertarse y pensarán: anda, y este sentimiento es la culpa. Oh, casi no me reconozco. Ahora puedo pensar en mis problemas y en toda la gente relacionada con ellos, madre mía. Buscamos ese sentimiento. Así que cuando empezamos a extraer energía, de nuestro antiguo yo, es como David contra Goliat, como Gandalf en el puente mirando al monstruo. Y cuando dejamos de prestar atención a nuestro antiguo yo, se exige mucha atención para empezar a abandonarlo. Y cogemos energía y la devolvemos. Y la llevamos a un nuevo futuro. Y con esos primeros pasos en el río, como personas, nos toca decidir si cruzar o no. Pero si estamos en el río,
En vez de aguantar desesperados todo el proceso, ¿no coinciden en que es mejor reflexionar en qué pensamientos queremos disparar y conectar con el cerebro? Y podrían empezar a planear sus actitudes y practicar quiénes van a ser cuando abran los ojos y empezar a cambiar su cerebro solo con pensarlo, para eliminar el entorno, la gente, los objetos, los lugares y las experiencias de su mundo. Podemos hacer que el mundo interior sea más auténtico que el exterior, hasta que el cerebro cambie de forma que parezca que la experiencia ya ha ocurrido. Aprenderán a hacerlo, y hay gente en todo el mundo que lo está haciendo y hace cosas poco frecuentes. Así pues, cuando el cuerpo ansía el sentimiento al que somos adictos, que nos define, y somos como un adicto que afronta los deseos y los cambios, ¿no creen que podrían educar a su cuerpo a nivel emocional sin la experiencia de lo que es la abundancia? Anteponernos al suceso, dar una muestra del futuro. Los materialistas dirían, bueno, no voy a dar las gracias hasta que mi amante aparezca, y no voy a disfrutar hasta que mis riquezas, en fin, lleguen a mi cuenta bancaria. Ese es el modelo antiguo de la realidad. Causa y efecto. Esperar que algo del exterior cambie cómo nos sentimos por dentro. Y cuando una persona o una experiencia cambian cómo nos sentimos diferentes. Y prestamos atención a quién o qué ha provocado eso. Y ese suceso en sí mismo se denomina recuerdo, pero es el modelo newtoniano de la realidad. En fin, los sentidos definen la realidad, pero el modelo cuántico de la realidad trasciende los sentidos. Es decir, ahí es cuando empiezas a aceptar emocionalmente el suceso antes de que se manifieste. Y puedes convencer a tu cuerpo a nivel emocional de que ya ha ocurrido, y esas emociones activan una nueva serie de pensamientos, por lo que coincidirán conmigo en que si lo hacen bien, su cerebro y su cuerpo dejarán de vivir en el pasado. Estarán en el futuro literalmente. Y si pueden estar agradecidos antes de que ocurra el suceso, pues madre mía, es que nos han hipnotizado y condicionado para creer que necesitamos un motivo para estar contentos, un motivo para estar agradecidos. Ese es el modelo antiguo, pero el modelo cuántico dice que demos las gracias antes del acontecimiento y convencer al cuerpo emocionalmente de que ya ha sucedido. Porque, ¿cuál es la señal emocional de gratitud? ¿No significa que ya ha ocurrido? Si vamos a dar las gracias, nos desplazamos a un estado de gratitud, y el cuerpo, como mente inconsciente, empieza a creer que ya ha sucedido, y la gratitud es el estado definitivo del beneficio. Así que si combinan una intención clara con una emoción elevada y acaban en un nuevo estado de existencia, entonces emiten señales a nuevos genes, de formas nuevas antes del suceso, y su cuerpo empieza a cambiar, como ya verán. Para aparentar que la experiencia se ha vivido, se emite señales a un gen. El cuerpo ya está en el futuro, y, de hecho, si se combina ese modelo con el modelo de realidad cuántico y se observa ese destino, sus cuerpos se verán atraídos hacia ese suceso. Así que nuestros sentidos deberían ser los últimos en experimentar lo que ha creado nuestra mente. Y así los materialistas esperarían a que el suceso ocurriese para dar las gracias, pero la mente cuántica ya lo ha experimentado lo suficiente como para que cuando la mente y el cuerpo estén en el futuro, lo perciban como conocido. En lo referente al conocimiento filosófico, la información, y asimilar esa información en nuestra vida, para vivir una experiencia, nos permite experimentar la verdad de ese conocimiento. Y al final, si podemos reexperimentarlo bastantes veces, acabamos dominándolo. Pasamos de filósofos a iniciados, a maestros. Y hay gente en el mundo que hace lo menos frecuente en este momento, y vivimos en una época increíble. En esta época no basta con saber.
En esta época hay que saber el cómo. Y puedo decirles de la película, ¿y tú qué sabes? Después de convertirse en una sensación repentina, la pregunta más frecuente que oí, una y otra vez, era, ¿cómo se hace? ¿Y por qué cuesta tanto cambiar? No paraba de oír esas dos preguntas. La mayoría espera a que una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico o una pérdida le anime a cambiar. Tenemos que estar de rodillas para finalmente decir, basta, y alcanzar el punto que alcanzamos en una crisis, que no nos sentimos nosotros mismos. Y esa es la primera vez que podemos vernos de verdad, porque empezamos a percibirlo a través de los ojos de otra persona. Pero mi mensaje es, ¿por qué esperar? Se puede aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento, o se puede aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. ¿Cuál elegirían? Bien, el modelo antiguo de realidad, que está inmerso en la religión, establece que tienes que sufrir y pasar por todo tipo de emociones para alcanzar el cambio. Pero, ¿por qué no crear la vida que queremos en el estado que sea?